bien, vamos a explicar otro ejemplo de suma de sucesiones geométricas y vamos también a explicar una teoría acerca de la suma de sucesiones geométricas también, pero en el caso cuando la razón está entre el valor de menos 1 y 1, que es un caso bastante especial, ya que se puede hablar de sumar infinitos términos. Pero antes de hablar de eso, vamos a resolver este ejercicio que dice calcular la suma de los primeros 5 términos de una sucesión geométrica cuyo primer término es 243 y el quinto término es 3. Primeramente debemos de saber que la suma de una sucesión geométrica se calcula mediante la siguiente fórmula, que si bien podemos observar, yo necesito ciertas variables para poder calcular dicha suma, como por ejemplo yo necesito saber quién es el primer término, necesito saber quién es la razón y necesito saber cuántos términos se van a sumar. El primer término está bastante fácil. Puedo ver que el problema me dice que el primer término es 243. Entonces 243 es el primer término. La razón no la sé y el problema tampoco la da. El problema únicamente me da el primer término y el último. Entonces yo debo de pensar una forma para conocer la razón. Para conocer la razón, recordemos que hay dos formas. La primera es, si yo conozco términos consecutivos de una sucesión geométrica, puedo dividir un término entre su anterior y así conocer la razón. Y está la otra forma, que es aplicando la fórmula que vimos en medios geométricos, que es cuando yo conozco un primer término y un último término, que ese es el caso de este problema, debido a que yo conozco el primer término, que es 243, y el último término, que es 3. Entonces ya conozco una forma para conocer el R. Y el N, que es el total de términos a sumar, el problema me está diciendo que yo debo de sumar los primeros 5 términos. Por lo tanto, acá N vale 5. Muy bien, entonces lo que me hace falta es conocer el R. Y como he dicho anteriormente, para conocer el R yo debo de aplicar la fórmula raíz n menos 1 de a sub n dividido entre a sub 1. Aplicando esto, n yo sé que es 5, entonces me queda 5 menos 1 sobre a sub n, es decir, el último término, yo sé que es 3. Y el primer término es 243. Efectuando esto, tengo raíz de 5 menos 1, 4, es decir, que debo de calcular una raíz cuarta. Y si simplifico 3 sobre 243, puedo sacar tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 243 es 81. Nuevamente, por tratarse de una fracción, voy a aplicar la propiedad de los radicales, que dice que debo de calcular la raíz al numerador y debo de calcular la raíz al denominador. La raíz cuarta de 1 es 1 y la raíz cuarta de 81 fácilmente la pueden calcular. Si no la pueden calcular mentalmente o hacen uso de la calculadora, y esto les da 3. Porque recordemos que multiplicar 3 4 veces con el mismo, es decir, 3 por 3 por 3 por 3, da 81. Y entonces así llego a que la razón es de 1/3, es decir, la razón vale 1/3. Ahora, ¿cómo calculo la suma? Como ya conozco las 3 cantidades fundamentales para aplicar la fórmula de la suma de una sucesión geométrica, obtendría entonces que S sub 5, es decir, la suma de los primeros 5 términos, sería a sub 1. A sub 1, que es 243, por la razón, que la coloco entre paréntesis, elevado a la n, pero n vale 5. Y esto
menos 1 dividido entre R, que vale 1/3, menos 1. Aquí me queda 243 por. Primero resuelvo la potencia. 1/3 elevado a la quinta, eso me da 1 sobre 243, a esto restándole 1, sobre 1/3 menos 1. Ahora vamos a efectuar las sumas, en este caso las restas que tenemos entre paréntesis. 1 sobre 243 menos 1. Ya saben cómo resolver resta de fracciones. Solamente voy a colocar el resultado. Al hacer esta resta me da 242 sobre 243. Y todo esto dividido, y de igual manera, al hacer la resta de 1/3 menos 1, pueden verificar que el resultado es menos 2/3. Fijémonos bien en el numerador, este 243 que está multiplicando se puede cancelar con este 243 que está dividiendo, y así obtener que S sub 5 es igual a, en el numerador me queda menos 242 y en el denominador me queda menos 2/3. Recordando que le puedo colocar denominador 1 y hago división de fracciones, o bien multiplico extremos con extremos y medios con medios, como lo vimos en los primeros vídeos. Entonces puedo multiplicar menos 242 por 3, esto me da menos 726, y menos 2 por 1, esto me da menos 2. Haciendo la división de menos 726 entre menos 2, obtengo la cantidad de 363, que sería la suma de los primeros 5 términos de esa sucesión geométrica. Y así terminaría la explicación de este ejercicio. Como nos podemos dar cuenta, es bastante fácil encontrar la suma de los términos de una sucesión geométrica. Ahora vamos a pasar a la explicación de bajo qué condiciones se puede hablar de suma infinita de términos de una sucesión geométrica. Muy bien, vamos a analizar la siguiente situación, y es una situación bastante interesante, debido a que las sucesiones geométricas en ocasiones se prestan para sumar infinitos términos, y eso es completamente algo que podríamos pensar que es una locura, ya que nuestra intuición nos dice que es imposible sumar términos infinitos. Es decir, imagínense que a ustedes le piden sumar infinitos términos de una sucesión geométrica. Es decir, podríamos pensar que nos tomaría toda la vida y nunca vamos a terminar, debido a que el infinito es inalcanzable. Pero fíjense bien que suceden ciertas cosas y las voy a explicar a continuación. La suma de una sucesión geométrica, hemos dicho que tiene la siguiente fórmula. Ahora, aquí la clave es la razón. La razón, recordemos que es una cantidad fija que a partir de ella me sirve para generar los términos de una sucesión geométrica, multiplicándolos por ello. Pero fíjense que la razón, cuando está entre un valor de menos 1 y 1, es una cantidad que no llega a 1 y que tampoco sobrepasa al menos 1 negativamente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que la razón está entre menos 1 y 1, es decir, valores como por ejemplo 1/3, 1/2, o por ejemplo menos 1/4, 1/5, que todas estas cantidades son pequeñas. Por ejemplo, 1/3 es 0.333 infinitos 3, 1/2 es 0.5,
un cuarto menos 0.25, así un quinto, 0.2, etcétera. Son cantidades pequeñas que si las multiplicamos por una cantidad grande o una cantidad cualquiera, por ejemplo, imagínense que un primer término de una sucesión geométrica es 5 y la razón vamos a suponer que es un medio, por poner un ejemplo. ¿Quién sería el siguiente término? Pues lo obtendríamos multiplicando el 5 por 0.5. Eso me da 2.5. El siguiente término sería ese 2.5 por un medio, que da 1.25. El siguiente sería 0.625. El siguiente lo vuelvo a multiplicar por un medio y me da 0.3125. El siguiente lo vuelvo a multiplicar por un medio y obtengo 0.15625. Entonces, fijémonos qué es lo que está pasando con los términos de la sucesión. Inicié con un 5, luego 2.5, 1.25, 0.62, 0.31, 0.15. ¿Qué pueden observar en esta sucesión? Lo que se puede observar es que los términos cada vez se están haciendo más pequeños. Entonces, a medida nosotros vayamos avanzando, fíjense bien que los términos se están haciendo cada vez muy pequeñitos. Es decir, que para cantidades grandes, es decir, imagínense en esta sucesión he calculado 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Imagínense allá por el término 100, por ejemplo, ¿qué número creen ustedes que le correspondería? Le correspondería un número muy pequeñito, alrededor de 0.00 y algunos números por ahí. Entonces imagínense que calculamos infinitos términos. ¿Qué pasaría? Imagínense que para 100 es una cantidad pequeña, ya no, imagínense para 1.000.000 de términos, es prácticamente cero. Por lo tanto, es que tiene sentido hablar de sumas infinitas, debido a que entre más términos hayan, prácticamente lo que estoy sumando al final son ceros. Y al sumar ceros muchas veces, pues la suma no va a ir en aumento. Uno podría pensar que cuando suma infinitos términos, la suma sería bastante grande, es decir, sería infinita. Pero en sucesiones geométricas podemos apreciar en este ejemplo que los términos cada vez son más pequeños. Y al ser más pequeños, a medida que se va avanzando, va a llegar un punto en donde va a llegar a ser, digamos, un cero. Y al sumar cero en una suma, nosotros sabemos que no se altera. Entonces, como quien dice que a partir de un determinado punto solo estoy sumando ceros. Y entonces ahí es donde la suma da un número como tal. Ahora, pero esto pasa, fíjense bien, solamente cuando la razón es un número que está entre menos 1 y 1. Es decir, números como por ejemplo estos, que son pequeños, por decirlo así, porque cuando lo multiplico, las cantidades se van haciendo prácticamente cero. Por lo tanto, fíjense bien que para la fórmula que nosotros tenemos de sucesiones geométricas, que es la que aparece en la pantalla a continuación, ahí en la parte superior izquierda, le vamos a hacer una pequeña modificación en base a las observaciones que hemos hecho. Y lo que hemos dicho es lo siguiente: cuando la razón está entre menos 1 y 1, ¿qué pasa con el valor r a la n? Por definición, si ustedes recordarán, r a la n es r por r por r por r. ¿Cuántas veces? N veces. N veces. Si r es pequeño, es decir, si r está entre menos 1 y 1, ¿qué pasaría al multiplicar r con el mismo muchas veces? Cuando digo muchas veces, imagínense un n grande o imagínense un n infinito. ¿Qué pasaría? Hagan una prueba. Supongan que r vale un medio. Multipliquen un medio por un medio por un medio. Ustedes, para hacer la prueba en sus casas, multiplíquelo, digamos, unas 25 veces, por poner un número pequeño.
Si lo han comprobado, se dan cuenta de que ese número es muy pequeño. Es 0.00002980, etc. Y eso que les he colocado, digamos, 25 veces. Ahora imagínense que ese n crece enormemente. Imagínense que ese n es infinito. ¿Qué pasaría con esta cantidad? ¿Cuánto daría? Pues, como les he explicado, daría exactamente 0. Cuando n se hace bastante grande, o es decir, cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, si yo quiero sumar infinitos términos de una sucesión geométrica, siempre y cuando la razón esté entre menos 1 y 1, este término que está acá vale 0. Y en consecuencia, esta fórmula quedaría S sub n es igual a sub 1 por menos 1, porque el r vale 0, 0 menos 1 es menos 1, sobre r menos 1. Es decir, que me quedaría que S sub n es igual a sub 1 por menos 1 es menos a sub 1 sobre r menos 1. Si quiero eliminar este signo de acá, puedo únicamente invertir estos números, quedando así que a sub 1 sobre 1 menos r. Esta fórmula que está a continuación diremos que es la fórmula para calcular la suma de infinitos términos de una sucesión geométrica. Y como son infinitos, entonces esta n no tendría sentido porque sería infinita, por lo que nada más la llamaremos s. Diremos que s es igual a sub 1 sobre 1 menos r. Y esta fórmula sería la fórmula de la suma de una sucesión geométrica sumando infinitos términos. Pero recordar que esto es cuando el r esté entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Muy bien.